Oficio 770 del Subsecretario de Educación, informando sobre la posibilidad de modificar el requisito planteado en la Ley 20.158, consistente en estar en posesión de un título profesional o técnico de una carrera del área de la educación de al menos 8 semestres de duración para acceder a distintos beneficios de la carrera docente, con el objeto de incluir a aquellas técnicas o profesionales que hayan cursado carreras de 7 semestres de formación. Oficio 772 del Subsecretario de Educación, informando respecto de la situación de estudiantes de establecimientos educacionales de educación de personas jóvenes y adultas, quienes durante el año 2020 recibieron la canasta universal de alimentos de Junaed. Oficio 919 del Subsecretario de Educación, en respuesta a requerimiento de esta comisión, por el cual se solicitaba información relativa a la revisión en detalle de los antecedentes que se adjuntan y en definitiva, autorizar excepcionalmente rendir los conceptos que se adeudan con cargo a la subvención, dado que el incumplimiento de los pagos no es de responsabilidad del municipio, sino de las dificultades que se debieron al proceso de traspaso del Jardín Infantil Valle de Alberto Lavinilla, administrado vía transferencia de fondos por la Municipalidad de Casablanca. Oficio 1173 del Superintendente de Educación, en respuesta a la consulta de esta comisión relativa a una denuncia sobre las falencias en el funcionamiento y transparencia del establecimiento educacional Colegio Maryland, cuyo sostenedor es la Fundación Don Quijote. Oficio 878 de la Directora General Subrogante del Senda, por el cual remite para conocimiento de la Comisión informe correspondiente al presupuesto del sector público año 2021 de la glosa presupuestaria número 5, tercer trimestre 2021, partida 05, capítulo 09, programa 01. Correo electrónico de la señora Cecilia Muñoz, representante de los centros de padres y apoderados de las escuelas especiales de la provincia de Concepción, mediante el cual expone la situación que está sucediendo en estos establecimientos a partir de la interpretación en la puesta en marcha del decreto 83 de 2015, considerando la condición de sus hijos y pupilos con discapacidad moderada a severa. Carta de la presidenta de Aprojuji, región metropolitana, señora Sandra López, por la cual adjunta minuta realizada por el Directorio Regional Metropolitano, en donde solicitan la colaboración de esta comisión a fin de eliminar y o modificar la glosa presupuestaria de los programas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, número 03, partida 9, capítulo 11, programa 1 y 2 de dotación máxima de personal, que dice relación en materia de reemplazo de este organismo. Correo electrónico de la señora Pamela Carrasco, representante de la Mesa de Educación de la Comunidad de Ancud, integradas por los colegios de profesores comunales Ancud, por los sindicatos BTF, profesores y asistentes de la educación 1, 2 y 3, por el cual solicitan ser escuchados por la Comisión a fin de exponer la profunda crisis financiera que afecta a la educación pública y que se traduce en una millonaria deuda de cotizaciones previsionales a los trabajadores de la educación de su comuna. Carta de los académicos señores Luis Flores, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y coordinador nacional, y don Alfredo Peña Vega, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia, director científico, por el cual desean ser recibidos por esta comisión en el marco del Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima, promoviendo el diseño e implementación de diálogos entre científicos, estudiantes y profesores, así como proyectos de acción relacionados a la adaptación al cambio climático por jóvenes estudiantes de educación media. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, estimada secretaria. Antes de ofrecer la palabra, quiero señalar que todos y cada uno de estos documentos están, ¿no es cierto?, en la página de nuestra comisión, de manera que quien quiera revisarlos tiene que ingresar a ella y en los documentos adjuntos allí encontrará cada uno de estas que se han leído, que fueron varios. En relación con la cuenta, ofrezco la palabra. Diputada Cristina Girardi. Hola, presidente, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, a nuestras invitadas y invitados también. Solamente, presidente, señalar que el último punto de la cuenta, de acuerdo a lo conversado con usted, estaría en tabla mañana al inicio de la sesión, que son los representantes del Instituto Edgar Morin sobre el programa Los Jóvenes y el Clima, que van a exponer mañana al inicio de la sesión. Solamente era para plantear que ese tema ya está resuelto. Efectivamente, hemos considerado su solicitud y en atención a que los representantes, tal como usted lo señaló, están en Chile solo hasta esta semana, le hicimos un espacio en la agenda
precisamente por su solicitud y considerando estas circunstancias, así que mañana están en tabla. Muchas gracias, presidente. Sigo ofreciendo la palabra en relación con la cuenta. Yo quisiera tomar el acuerdo de que respecto del punto 14, que este correo electrónico de la señora Pamela Carrasco, representante de la Mesa de Educación de la Comuna de Ancud, dado que presenta un problema similar a otras comunas que ya hemos visto, como San Fernando, ¿no es cierto?, Tiltil y otras, ¿les parece si se lo remitimos directamente al señor subsecretario para que vayan viendo qué acciones se pueden adoptar allí? Si hay espacio para buscar alguna solución, porque aquí es exactamente calcado el tema que hemos visto en otras comunas, en lo de deuda millonaria, deuda de cotizaciones previsionales de los trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Hay acuerdo para enviársela y remitírselo el oficio, el correo electrónico enviado desde Ancud? Presidente. Diputada, dígame. Sí, estoy de acuerdo con lo que usted señala, solo agregar que la semana pasada yo tuve reunión con estos profesores y asistentes de la educación de Ancud y le remití el caso al subsecretario de Educación porque ellos tenían mucho interés en poder reunirse con él y él nos señaló que estuviese el alcalde. Entonces, solo precisar en que la solicitud incorpore también la importancia de que se reúnan en lo pronto. Bueno, yo creo que entonces es complementaria la decisión que tomemos como comisión a la acción que ya usted tomó proactivamente, diría yo, y recomendándole al señor subsecretario que tenga bien reunirse, evidentemente, con los trabajadores y con quien es el responsable de la administración, como es el señor alcalde, y no sé, será DEM o corporación, lo que sea. ¿Les parece? ¿Tomamos el acuerdo? Acordado. Ofrezco por última vez la palabra en relación con la cuenta. Ofrezco la palabra en temas varios. Ofrezco la palabra en temas varios. Entramos en el orden del día, entonces. Como ustedes saben, porque nuestra diligente secretaria se lo ha informado, hoy de 12 a 13:30 vamos a continuar con la tramitación del proyecto de ley originado en las mociones refundidas que dicen relación con, ¿no es cierto?, asegurar el derecho a la conectividad y el acceso a Internet. A esta parte de la sesión ha sido invitado el subsecretario de Educación, don Jorge Poblete, la ingeniera civil industrial, directora de la Oficina de Educación Online y vicerrectora de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile, la señora Cecilia Saint-Pierre, analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, la señora Michelle Bordachar, así lo leí, y luego vamos a ver entre 13:30 a 14 recibir en audiencia al Centro de Estudiantes de Investigaciones. Para no perder tiempo, vamos a ver el segundo punto en detalle, ¿no es cierto?, cuando entremos a él. Quiero saber si está el señor subsecretario, que estará invitado como siempre. Hola, estimado subsecretario, ¿cómo está usted? Gusto de saludarlo, bienvenido. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Buenos días. Y buenas tardes. Y entonces yo partiría ofreciendo de inmediato la palabra a la señora Cecilia Saint-Pierre. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias por la invitación. Solo una corrección, yo soy directora de la Oficina de Educación Online de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información. El vicerrector es don José Miguel Piquer.
y la oficina depende directamente de él. Perfecto. Yo preparé una pequeña presentación para dar un poco un contexto sobre la educación online para llegar a partir de ahí a los requerimientos de conectividad que tiene que tener los estudiantes y colegios. Y finalmente comentar un poco de el proyecto de ley que me enviaron y la factibilidad que yo veo en estos cambios. Voy a compartir la pantalla, si me permiten. Autorizada. Ahí está mi pantalla. ¿La ven? Perfectamente. Perfecto. Les voy a hablar un poco de la importancia de la conectividad, pero partiendo desde la educación mediada por tecnologías. Primero, como me presentaron, soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, pero también tengo un magíster en gestión de operaciones y un doctorado en computación de la Universidad Católica. Actualmente estoy a cargo de la Oficina de Educación Online en la Universidad de Chile, pero también soy parte de la comisión que está rediseñando el magíster en educación con mención en informática educativa en la universidad, y estoy a cargo del pilar de educación remota en el marco de un proyecto de colaboración que existe entre la Universidad de Chile y el Instituto Nacional. Eso es para poner un poco en contexto la experiencia que tengo y desde dónde estoy hablando. Les voy a hablar un poco de la educación remota de emergencia, que fue la respuesta que tuvimos frente al COVID, y cómo de ahí pasamos a una educación mediada por tecnologías, qué entendemos por la educación mediada por tecnología, para finalmente hablar de la importancia de la conectividad y hablar sobre el proyecto de ley. En cuanto a la educación remota de emergencia y cómo respondimos al COVID, este término fue acuñado en un contexto universitario por Holt el año 2020, cuando recién partimos respondiendo a la pandemia, y describe el proceso abrupto que se vivió al pasar desde la presencialidad a la virtualidad de un día para otro, y en una cantidad de contenidos, materias, cursos, carreras, colegios que nunca antes se había visto. Y fue su objetivo mantener la continuidad en la educación, pensando aún que esto era de un corto plazo a lo más mediano plazo. Y lo que consistió fue en traspasar simplemente todas las actividades presenciales a videoconferencia, y no hubo ningún cambio en metodología pedagógica. Por lo tanto, mantuvimos el curso exactamente igual, con sesiones sincrónicas. La única diferencia es que estas sesiones sincrónicas eran a través de Internet. ¿Cómo se vivió eso en la Universidad de Chile? Nosotros suspendimos las actividades académicas presenciales el 16 de marzo del año pasado, y la universidad contaba con un sistema de gestión de estudiantes que se llama Cursos, que tenía funcionalidades como subir material docente, enviar tareas, foros, correos, entre otros. Realidad muy distinta a la mayoría de los colegios del país, que no tenían ningún sistema de información que permitiera dar soporte. Teníamos además una implementación incipiente de un sistema de gestión del aprendizaje, o Learning Management System, como por ejemplo Google Classroom, Moodle y ese tipo de sistemas, que tienen una diferencia con los sistemas tradicionales donde los profesores publican material, porque es capaz de presentar una secuencia de aprendizaje donde se gestiona el paso del estudiante por ese contenido. Y con la expectativa de que esto sería de corto plazo, se orientó a los docentes a mantener sus horarios presenciales con las clases de hora y media exactamente iguales, manteniéndolas mediante videoconferencia. Al poco andar nos dimos cuenta que los estudiantes estaban agotados y que pasaban todo el día frente a la pantalla, que eso generaba mucho estrés, y que la verdad es que era poco productivo, porque una clase expositiva donde el alumno solo recibe información y no tiene ninguna interactividad es agotadora. Incluso nosotros nos distraemos cuando estamos en reuniones muy largas, y era muy difícil pedirle a un estudiante que estuviera toda una mañana en clases y después en la tarde, y ahí pasamos a lo que ya llamamos una educación mediada por tecnología, donde empezamos a hacer cambios metodológicos. En la educación escolar, como les comentaba, la mayoría de las escuelas y liceos no contaban con ningún tipo de sistema de gestión de estudiantes, ni menos sistema de gestión del aprendizaje. Los docentes y estudiantes tampoco contaban con conexiones a Internet. No era solo que los estudiantes no pudieran conectarse, sino que los mismos docentes no podían hacer las clases porque la conexión a Internet que tenían no lo permitía. Y la solución inmediata fue el envío de tareas por algún medio, por correo electrónico, por WhatsApp, en algunos casos clases sincrónicas donde los estudiantes no podían conectarse todos por problemas de conectividad, o tenían la cámara apagada
y ahí podemos discutir el por qué está la cámara apagada. Una razón es la conectividad, otra razón es lo invasivo que es tener una cámara adentro de la casa cuando el formato online no es optativo. Pero eso produjo una evidente reducción en el logro de los objetivos de aprendizaje, evidente. Y la mayoría de los colegios optaron por mantener este sistema de clases por videoconferencias, hicieron algunas adaptaciones, hicieron las clases más cortas, dieron más actividades para la casa, pero optaron por mantener esa modalidad. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por educación mediada por tecnologías? Porque esto fue una respuesta de emergencia. Pero cuando hablamos de educación mediada por tecnología, estamos hablando de un tipo de educación a distancia que se caracteriza por usar las tecnologías para reducir esta distancia espacio-temporal entre docentes y estudiantes. Y dentro de ellas se consideran actividades realizadas por el propio estudiante interactuando con la plataforma o en interacción con sus pares, y actividades también sincrónicas donde puedo tener al estudiante con el docente conversando o planteando inquietudes o interactuando. Ahora, la gran diferencia entre una y otra tiene que ver en el diseño pedagógico. El diseño instruccional específico para una modalidad de educación mediada por tecnología tiene que considerar una secuencia de aprendizaje que es constante a lo largo de un curso. Cada módulo de contenido tiene la misma secuencia. Parto con un activador de aprendizaje, después evalúo a los alumnos en un diagnóstico que no tiene notas, no tiene calificación, después les doy actividades, después les entrego los contenidos, los hago hacer trabajo personal. La secuencia va a ser diseñada dependiendo de la disciplina, del curso, del nivel, pero existe un diseño de una secuencia específica. Hay una reconceptualización de las actividades sincrónicas, ya sean presenciales o remotas, porque ya no tenemos la idea de la clase expositiva, porque en educación mediada por tecnología necesitamos que el estudiante tenga un rol mucho más activo en su educación. Es el estudiante el que aprende y no el profesor el que enseña. Y en ese sentido los profesores tienen que cambiar un poco el switch de que la clase de hora y media donde yo explico el contenido no es suficiente cuando quiero hacer una buena educación mediada por tecnología, una educación de calidad. Se incorporan actividades asincrónicas, por lo mismo, porque resignifico estas actividades sincrónicas, pero parte del trabajo lo llevo a actividades asincrónicas, que pueden ser discutir en foros, pueden ser cápsulas de video donde tengo el contenido, puede ser leer material, objetos interactivos, hay muchas opciones de actividades asincrónicas, y que nos lleva a lo que se conoce en general como clase invertida, donde yo hago que el estudiante adquiera el conocimiento teórico para que la clase presencial o remota, pero sincrónica, sea para discutir los contenidos. Un punto importante también de la educación mediada por tecnología es que se incorporan evaluaciones formativas autocorregidas recurrentemente en el diseño del curso para que el estudiante vaya a cada momento sabiendo si va entendiendo y lo vaya guiando en su propio aprendizaje. Estas evaluaciones no son para evaluar el aprendizaje, sino son para evaluar dentro del aprendizaje, es parte del proceso formativo. También tiene una consideración especial en la interacción y comunicación con el estudiante. No es solo la clase en la que estoy en cámara, sino que también tengo que preocuparme de interactuar con ellos. Y las evaluaciones sumativas, las evaluaciones de fin de año, parciales, tienen que ser diseñadas para esta modalidad también. Porque para el estudiante tiene que ser significativa la forma en que se está evaluando. Si el estudiante cree que la evaluación es solo alternativas para pasar el ramo y no le entrega ningún valor a él, va a tender a copiar. Y la copia es más fácil cuando tenemos evaluaciones online. Punto importante a definir en un curso mediado por tecnología es los requisitos formativos y técnicos previos. Tenemos que tener claro qué es lo que necesita un estudiante cuando vaya a hacer clases online. Y esto hay que tenerlo claro en los colegios en particular, porque frente a cualquier desastre que podamos tener, ya sea un desastre natural o alguna actividad sociopolítica, tengamos problemas de manifestaciones, tomas, el colegio tiene que estar preparado y saber cuáles son los requisitos técnicos y qué es lo que le va a pedir a los estudiantes. Se puede definir la modalidad, puede ser completamente remoto o puede tener estas actividades sincrónicas presenciales donde reduzco la participación del estudiante en el establecimiento y le doy más trabajo de forma independiente. ¿Qué contenido sincrónico y asincrónico va a tener? Tengo, por ejemplo, en el lado universitario ya de educación profesional, tengo los cursos de Coursera o de edX, donde son cursos
que son completamente asincrónicos, que yo los tomo en cualquier minuto y sigo mi ritmo, versus cursos que son mucho más sincrónicos, donde estoy acompañando al estudiante regularmente. El ritmo también tiene que ver con eso. Si el ritmo es a ritmo propio, va a ser principalmente asincrónico, porque va a avanzar el estudiante en la medida en que vaya adquiriendo los conocimientos y también vaya teniendo las condiciones apropiadas en su entorno para avanzar en los cursos. La necesidad de tutoría, cuando hablamos de educación escolar, la tutoría es mucho más intensiva, el modelo pedagógico que se utilice y las evaluaciones y retroalimentación. ¿Y de qué va a depender el diseño instruccional? Depende de los principios formativos, que para educación escolar está sumamente claro en la ley 21040. Va a depender del proyecto educativo institucional, que es lo que espero yo que formar en mis estudiantes. Va a depender del nivel formativo. Es muy distinto tener un diseño para un alumno de segundo básico que cuarto medio. Va a depender de la disciplina. En ciencias también es muy distinto a ciencias sociales o a filosofía. Y este punto último es muy importante, depende de la autonomía y autorregulación de los estudiantes. Cuando hablamos de educación universitaria, uno esperaría que el estudiante fuese bastante autónomo y que tuviera ya autorregulación. En la práctica vemos que en el ciclo básico en la universidad en general no tienen mucha autonomía y autorregulación, porque eso viene desde el colegio, donde están acostumbrados a una educación muy unilateral, donde el profesor expone un contenido y el alumno aprende y después se le evalúa cuánto aprendió. En educación escolar necesitamos formar esta autonomía y autorregulación de estudiantes. Y eso va a significar un diseño que va a tener mucho más participación de tutoría, de interacción con el estudiante por parte del docente, que va a redundar en mayor requerimiento de conectividad también, porque mientras más actividades sincrónicas tenga, mejor calidad de internet necesito. ¿Qué pasa con la conectividad? Como les comentaba, en general la educación mediada por tecnología, por supuesto, requiere conectividad. Eso es indiscutible y por eso estamos en esta mesa y es algo en lo que hay que avanzar. Requiere también dispositivos apropiados, que es no menor, porque muchas personas pueden tener un internet muy bueno en su celular, pero el celular no es un dispositivo apropiado para gestionar la educación mediada por tecnología. Y en general las actividades sincrónicas requieren mucho más ancho de banda. Videos, conferencias, cuando hay muchos participantes, estamos hablando de un curso de 30 estudiantes, 35 estudiantes conectados al mismo tiempo, lo más probable es que tengan que terminar apagando las cámaras porque su conexión no va a dar el ancho de banda. Sabemos que los estudiantes también por un tema de privacidad tienden a tener las cámaras apagadas, pero es un factor relevante, sobre todo para el profesor que tiene que tener todas las cámaras. Los estudiantes pueden apagar más cosas. Y en educación escolar, como les comentaba, la autorregulación y autonomía están en formación. Por lo tanto, los contenidos tienen que ser mucho más guiados al ritmo del docente, donde yo voy formando en el proceso esta autorregulación y autonomía, pero necesitan tutoría y acompañamiento mucho más intensivo, y eso requiere, por supuesto, una mayor conectividad. Si tomo un curso que es completamente autoimpartido en Internet, pensando en una educación profesional, un curso de Coursera, por ejemplo, tomo este curso, yo puedo tomarlo a mi ritmo, veo el video cuando tengo conectividad o cuando estoy en un mejor lugar para poder conectarme o cuando tengo tranquilidad en mi casa. Cuando estamos hablando de educación escolar, necesitamos que el estudiante tenga buena conectividad el martes a las 10 de la mañana. Y eso es sumamente complejo. Puede haber más gente conectada, puede que no haya buena señal, también puede que el entorno en su familia en ese minuto concreto no sea el apropiado, porque hay ruido, porque hay gente dando vueltas, etc. Otras consideraciones. No se pueden grabar las sesiones presenciales o sincrónicas, no necesariamente presenciales, también las por video. No se pueden grabar porque hay imágenes de menores de edad, entonces yo no debería grabar una clase para que el estudiante lo vea después. Tengo menores de edad, tendría que tener el consentimiento explícito de los padres para que sean grabados. La cámara invade la intimidad de los estudiantes. Los estudiantes, nosotros vimos que en nuestras, ahí tengo un número, el 25% de nuestros estudiantes son de regiones, pero el último, un 31% de los estudiantes de nosotros, de la Universidad de Chile, reportó no tener un lugar privado donde estudiar. En educación escolar, si nos vamos a toda la red de colegios, escuelas, liceos, ese número debe ser mucho más alto, mucho más alto.
Entonces, prender la cámara significa que va pasando mi mamá por detrás, que el hermano chico me está molestando, que están haciendo ruido, o que simplemente mi casa no es un lugar que yo quiera mostrar hacia mis pares. ¿Qué hicimos en la Universidad de Chile en este proceso de educación remota de emergencia para pasar a una educación mediada por tecnología? ¿Cómo lo resolvimos en términos de conectividad? Se entregaron chips con planes de datos ilimitados a los estudiantes que lo requerían, y también se entregaron equipos, tablets, hubo campañas de donación de laptops que los mismos exalumnos podían donar sus computadores antiguos y se le pasaba a estudiantes, se compraron también. Pero eso no resolvió todo, porque un 25% de nuestros estudiantes son de regiones, y un 16% de los estudiantes declaró que no tenían conexión apropiada, incluso después de tener el chip. Entonces, habían estudiantes que no requerían el chip porque en su lugar llegaba señal o porque tenían una condición socioeconómica que les permitía pagar una señal, porque los chips fueron distribuidos según requerimientos sociales de acuerdo a la Dirección de Bienestar Estudiantil. Aún así no tenían buena conectividad. Y un 31% de nuestros estudiantes tampoco tenían un lugar privado donde estudiar, por lo tanto en ese minuto nos dimos cuenta que las clases sincrónicas tenían que reducirse y teníamos que fomentar una educación que fuera más en una modalidad invertida, donde el estudiante pudiera trabajar de forma asincrónica y pudiera después compartir en las clases sincrónicas menos clases, menos horas, no 1 hora y media de clase, sino más corto, y la dinámica en esa clase también es distinta, trabajo en grupos, discusión, presentaciones, etcétera. Y por último, sobre el proyecto de ley. La conectividad es indispensable y estoy de acuerdo con que deberíamos asegurarla. Cuando se adopta un modelo de educación remota de emergencia, en corto plazo, si tenemos la conectividad de los estudiantes, podemos resolver el problema en el corto plazo con una educación remota de emergencia, con tener las clases por videoconferencia y darles tareas para la casa. Eso se puede resolver. Pero no es sostenible en el mediano o largo plazo. Y eso hay que tenerlo claro, que la equidad de la educación va a depender también no solo de la conectividad, sino cómo los profesores pueden implementar un modelo pedagógico que responda a las necesidades de una educación remota a través de Internet. Y la consideración también de que, como les comentaba, la educación escolar necesita mucho más interacción, comunicación con los estudiantes, por lo tanto son actividades sincrónicas que van a requerir más conectividad. Sobre la factibilidad, ahí es donde uno empieza a chocar, porque el servicio entregado por las empresas, los Internet Service Providers, es variable. Incluso hay partes donde llega fibra óptica y aún así la señal es mala. Hay partes donde no hay fibra óptica y hay señal de celular, pero hay partes donde la señal de celular solo funciona en una compañía, que es la que tiene la antena. Aún contamos con comunas sin fibra óptica, muchas donde llega hasta la municipalidad, pero no a las escuelas, menos a las casas. Está ahora el proyecto de la fibra óptica nacional, con la inversión de $86 millones, 10.000 kilómetros de fibra óptica, que eso nos va a dejar con solo 3 comunas continentales sin fibra óptica, solo 3 de las que teníamos antes. Pero aún así, el que llegue fibra óptica a una comuna no quiere decir que tengamos fibra óptica en las localidades. Entonces tampoco es factible decirle a los ISP que lleguen hasta una escuela o que cableen hasta una casa, porque eso, la verdad es que tenemos un problema de oferta y demanda que no le conviene a las empresas grandes, y es algo que hay que enfrentar, que es el modelo que tenemos. Por lo tanto, es imposible comprometer conectividad con ancho de banda apropiado, y como decía, una de las modificaciones, especialmente para aquellos que viven en zonas rurales. Eso es algo que el país no es capaz de hacer en este minuto con la infraestructura que tiene. Y un punto importante es que NIC Chile, a través de su laboratorio de investigación NICLabs, realizó un proyecto de levantamiento de la realidad de la conectividad del país. El proyecto se llama YAFUN, ahí está el link. El contacto es Marcelo Valenzuela, de NIC, y les quiero mostrar un poco la página del proyecto, un segundo. Un segundo para compartir, porque creo que esto es muy importante para el proyecto de ley, que tiene que ver con lo que podamos efectivamente o no comprometer.
Este estudio se entregó el 2018, que es el Recomendaciones sobre la resiliencia de infraestructura de Internet. La idea nació a partir del terremoto, de que nos quedamos sin Internet en muchas partes, se cortó, había que ver cómo la infraestructura podía responder a eso. En este estudio, que lo hizo el laboratorio de NIC Chile, en el equipo de trabajo, el director del proyecto fue José Miguel Piquer, actual vicerrector de Tecnologías de la Universidad de Chile, subdirector Javier Bustos, el ingeniero de proyectos fue Marcelo Valenzuela, y esto es muy importante porque él recorrió todas las comunas y localidades del país, recorrió decenas de miles de kilómetros, fue la verdad es que un trabajo impresionante en levantar la infraestructura existente en ese minuto, y yo trabajé en investigación de operaciones haciendo el modelo que optimizaba el costo de llegar a todas las comunas con doble enlace. En esta página están los mapas del recorrido de Yafun, son estos, donde se puede ver la infraestructura actual que hay de Internet y cómo llega. Y este es el informe que se presentó, y la propuesta que nosotros hacíamos en ese momento era, por ejemplo, todo lo verde que hay en este mapa es fibra óptica existente, y lo rojo es donde no había nada. Consideramos conexiones a puntos con Argentina para tener mayor resiliencia y tratar de llegar con al menos 2 conexiones a cada comuna, pensando en que si hay algún desastre natural, que puede pasar probablemente en Chile, si se corta por un lado, no pierda Internet. Este proyecto dio origen al proyecto de la fibra óptica nacional, porque el recorrido que se hizo por todas y cada una de las rutas permitió identificar cuál era la parte por donde mejor se podía llevar, porque se identificó si no había nada, si era solo camino de tierra, si había postación, si había cable de cobre, de teléfono. Cuando hay postación es más barato tirar fibra óptica por aire, cuando no hay nada hay que poner postación, lo que ya es un costo más grande. Y creo que este proyecto puede ser sumamente importante para entender la factibilidad de lo que significa asegurar conectividad, entendiendo absolutamente que es crucial para la educación remota, ya sea de emergencia, porque tuve un problema y tuve que estar 2 semanas, 3 semanas resolviéndolo, o porque hay un problema de largo plazo como el que hemos tenido ahora con el COVID, donde aun cuando tengamos un cambio del modelo pedagógico, vamos a necesitar, especialmente en nivel escolar, una buena conectividad. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces a continuar con la señora Michelle Bordachar. No se ha conectado todavía, me dice nuestra secretaria. De manera que podríamos entonces, mientras ella se conecta... Presidente. Sí, quisiera... Sí, no, simplemente solicitar a Cecilia si nos puede enviar la presentación para que la secretaria nos pueda enviar el WhatsApp y poder tenerla para su estudio. Por supuesto, se las envío. Muchas gracias. Se lo agradeceríamos muchísimo, Cecilia. Le agradecemos desde ya la presentación, me pareció muy interesante, particularmente, ¿no es cierto?, en cuanto a dar pistas acerca de las características que debiera tener, ¿no es cierto?, el trabajo en una modalidad online. Yo creo que sería súper útil para los profesores en general, que de pronto están medio complicados acerca de cómo hay que hacer el cambio metodológico, si no, en esta no va a funcionar. Como usted bien dijo, en algún momento pueden estar todo el día, en apariencia, frente a una pantalla, pero los resultados de aprendizaje van a ser pobrísimos si no cambiamos el enfoque, la mirada, los tiempos, la metodología a usar. Y por otra parte, creo que es bueno lo último. Yo creo que insistir sobre esta investigación que nos da pistas, que es como yo creo la principal interrogante del proyecto, que yo comparto, por cierto, pero como tengo experiencia en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, sé que hay un elemento ahí que hay que considerar, que es que el servicio de telefonía, internet, está en manos de empresas privadas y hay limitaciones. Yo creo que va a ayudar eso
muy importantemente lo que usted nos está planteando. El estudio sería re interesante conocerlo. Estimado, mientras llega la señora, se conecta la señora Michelle Bordachar, le ofrezco la palabra a algún diputado o diputada que quiera hacer alguna reacción en torno a la presentación hecha por la señora Cecilia. Cristina Girardi, que se siente muy cómoda entre muchos apellidos de origen francés. Mi apellido es italiano, presidente. No, pero usted es una admiradora de Francia, si lo sabemos. Se le nota mucho. Sí, presidente. Mire, primero agradecer enormemente la presentación de Cecilia, me pareció sumamente interesante. Y sobre un poco lo que usted planteaba, yo creo que no sé si ellos están trabajando como en coordinación desde la Universidad de Chile, estoy pensando, en coordinación con las carreras de pedagogía, desde el punto de vista de que la universidad trabaje también en estos cambios metodológicos, no solo en la visión técnica desde el punto de vista de la conectividad, sino que en cuáles son aquellos cambios metodológicos que son urgentes hacer desde el proceso pedagógico para que los niños efectivamente logren aprender, porque como usted bien decía, presidente, pueden estar horas frente a una pantalla y no aprender nada. ¿Ah? Esa es como una primera pregunta, si hay algún nivel de coordinación con pedagogía y si se está trabajando en este tema en conjunto con estas carreras. ¿Ah? Y la segunda pregunta, presidente, tiene que ver con, desde el punto de vista del derecho a la educación, y esto de la empresa privada que se cruza en algo que debiera ser netamente responsabilidad del Estado, ¿no? Que asegurar la conectividad como parte del derecho a la educación, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer mediante este proyecto de ley. Si ellos han analizado desde el punto de vista público qué es lo que se requiere, cuáles son las acciones por parte del Estado que tienen que hacer, salvo que cambiar el modelo, que eso puede cambiar con la nueva Constitución, ¿no? Pero mientras tengamos todo lo que tiene que ver con los bienes públicos en manos de empresas privadas, cuáles son los principales cambios que ellos creen que tienen que hacerse a nivel de la ley para que las empresas respondan a este requerimiento público que es hoy día, por ejemplo, el derecho a la educación de los niños más pobres de Chile. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera, presidente, tiene que ver con en la misma, un poco en continuidad quizás de la primera pregunta, si se está trabajando con las escuelas de pedagogía desde el punto de vista también de cómo abordar online no solo el aspecto cognitivo, si aprenden o no aprenden los niños, sino que cómo en esta modalidad se pueden desarrollar aspectos que tienen que ver más con la emocionalidad, ¿no? De niñas y niños, y que tiene que ver con el aspecto más de desarrollo humano, más que el desarrollo propiamente cognitivo de determinadas materias, ¿ya? Si hay algún avance también respecto de eso. Esas serían mis tres preguntas, presidente, y volver a agradecer la presentación. Gracias. Sigo, señora Cecilia, le vamos a dejar en pausa en el sentido de ver si hay algún otro parlamentario de esta comisión parlamentaria que tenga interés en consultarle algo, hacer algún comentario. Agradeceré, me lo hagan saber. Se ofrece la palabra, la señora Bordachar no ha conectado todavía. ¿Hay manera de comunicarse con ella? Estaba haciendo clases. Dejémosla porque esa es una tarea, ¿no es cierto?, prioritaria. Bueno, le hicieron varias preguntas y nada fáciles, señora Cecilia, así que le damos la palabra para que usted responda a las consultas de la diputada Girardi. Muchas gracias. Efectivamente son muy buenas preguntas, las que no tenemos necesariamente las respuestas. En cuanto a la coordinación con las carreras de pedagogía, bueno, la Universidad de Chile no tiene una facultad de pedagogía, por lo tanto hay un programa transversal que es un poco desagregado. Lo que sí estamos haciendo es que el magíster en educación con mención en informática educativa se está rediseñando completamente desde el perfil de egreso hasta el claustro académico que va a tener más adelante.
de partida ya no se va a llamar informática educativa, probablemente se llame Magíster en Educación Mediada por Tecnología o algo así, no lo tenemos claro todavía, pero estamos en un trabajo en una comisión rediseñando eso. En cuanto a la participación en pregrado en pedagogía, tenemos algunos trabajos, pero no hay nada sistematizado en revisión de mallas curriculares o revisión de contenido. Sí tenemos trabajos conjuntos, por ejemplo, en el proyecto del Instituto Nacional, estamos trabajando de forma conjunta con la Facultad de Filosofía, que es quien concentra finalmente el pregrado en educación, y hemos tenido muchas conversaciones y acuerdos. No hay una sistematización de eso reflejado en un proceso de cambio de mallas curriculares o de programas académicos. Y en cuanto al aspecto emocional, es un tema súper importante en colegio. No lo hemos abordado nosotros desde la Oficina de Educación Online, en el proyecto del Instituto Nacional, que ha sido un muy buen elemento porque ha logrado que nos sentemos en la misma mesa, la gente de psicología, filosofía, la vicerrectoría de extensión y nosotros como tecnología. Hemos visto la importancia trabajando con el departamento de psicología, pero tampoco se ha sistematizado. Y eso era en cuanto a la primera y tercera pregunta. En cuanto a la segunda, sobre los cambios legales para la conectividad, nosotros hicimos un estudio bastante técnico. Mi participación en el estudio fue determinar una heurística para calcular cuál era la forma más barata de llevar doble enlace de fibra óptica a las comunas. Marcelo Valenzuela, que estuvo en terreno, además él ha trabajado mucho más con la Subtel y ha estado en el proyecto más tiempo. Yo creo que él es la persona indicada para responder desde un punto de vista ya más político cómo podría resolverse el tema, porque la verdad es que en este minuto con el modelo que tenemos estamos amarrados a oferta y demanda, y una comunidad rural no tiene demanda suficiente como para que un proveedor de internet grande llegue a poner fibra óptica para 4 casas o para que llegue a una escuela rural. Es un problema bastante grave, estructural, y que creo que ahí Marcelo les puede dar más luces. Muchas gracias, muy amable. Y le agradecemos el dato. Vamos a intentar contactar a don Marcelo Valenzuela. Él, si le agradecería, nos diera alguna pista dónde lo contactamos, en qué facultad de la Universidad de Chile. Él trabaja en NIC Chile. Junto con el documento, puse el correo ahí. Así que en el documento, perfecto. En la presentación va el correo de él para que lo puedan contactar. Muchas gracias. A propósito de lo que usted ha planteado, le comunico a nuestras distinguidas colegas que el señor subsecretario, coincidiendo con una preocupación que yo tenía de telecomunicaciones, la Subtel ha solicitado ser recibido acá en la comisión. Creo que esa mirada es importante también, ¿no? Porque ellos conocen ese área, ese sector en particular, y nos podrá hablar de las posibilidades o dificultades que pudiera tener alcanzar el objetivo que comparto del proyecto que estamos discutiendo. Me informa nuestra secretaria que la señora Michelle Bordachar ya se ha conectado, así que voy a ofrecerle la palabra, saludándola y agradeciéndole su presencia en esta sesión. Hola, bueno, por su intermedio, agradecer la invitación que nos han extendido a participar en esta comisión y disculpándome por la demora. Estábamos en otra sesión de discusión sobre el proyecto de plataformas con asesores legislativos internacionales y teníamos que estar ahí, así que, pero me fui antes de ahí para poder estar acá, pero mis disculpas por haber llegado tarde. No se preocupe, la entendemos perfectamente. Muchas gracias. Si me dan un segundo para abrir el documento del proyecto de ley. Un segundo, bueno, mientras lo busco, pero en términos generales, ahí está. Sí. Bueno, en términos generales queríamos decir que obviamente estamos, perdón, ahora sí, ya. En términos generales decir que obviamente estamos muy de acuerdo y a favor de un proyecto como este tipo. Creemos muy necesario que en definitiva
la conectividad y el acceso a Internet sean reconocidos como herramientas y como, bueno, servicios que todas las personas puedan tener acceso independiente de sus medios económicos, dado que en la actualidad es esencial para el derecho a educación y el derecho a la educación se encuentra vacío de contenido si no le agregamos estas herramientas, dada la situación actual, tanto en materia como de los avances de la tecnología, pero también dado por las situaciones de la pandemia que nos tocó vivir. Ahora, cuestiones puntuales sería, bueno, en relación el primero de estos boletines, cuando incorpora un nuevo párrafo segundo a la letra D del artículo 3º de la Ley General de Educación. Bueno, ahí señalar que si bien cuando habla de que hay zonas rurales de difícil acceso, de escasos recursos, hay que tener en consideración que no solamente es un problema de zonas rurales o de escasos recursos, sino que también hay sectores que son marginalizados, incluso por otros factores que no tienen que ver con cuán rural sea la zona o los escasos recursos, sino directamente porque no hay interés por parte de las compañías proveedoras de servicios de Internet, por distintos motivos. Incluso a nosotros en nuestra experiencia suelen llegarnos casos como preguntándonos qué hacer sobre edificios completos que tienen pésimo Internet porque simplemente no son de interés de los proveedores de servicios. Entonces, creemos que podría ser perfectible la redacción, sin embargo, con el fondo, con la idea en sí misma, obviamente estamos muy de acuerdo. Pero sí habría que tener en consideración que hay otros factores. También, y en ese sentido que si no viene también acompañado de obligaciones, difícilmente va a quedar solamente en un principio. Esto debe ir acompañado de obligaciones para las empresas proveedores de servicios, de llegar incluso a aquellos lugares que para ellos no es negocio, porque si no, tenemos un grave problema, ¿no? Después, en cuanto al principio, letra B, incorporas el artículo 3º, nuevo literal O del siguiente tenor, conectividad. Creemos que acá nos parece que en tanto, o sea, la idea en general está bien, lo que nos preocuparía sería que en tanto principio creemos que está en el margen con lo que ya empieza a ser una norma propiamente tal. En el fondo es tan detallado este nuevo literal O sobre conectividad que, por ejemplo, establece... ¿Sí? ¿Perdón? ¿No? Se habla de garantía, viene con muchos como detalles, entonces en ese sentido quizás sería mejor dejarlo como un principio propiamente tal y luego agregar donde corresponda algún otro literal o párrafo que se señale ya obligaciones más específicas o directamente que esto sea en materia de un reglamento o de otro instrumento, pero sí, si va a ser incorporado como principio, nos parece que debiese dejarse como revisarse la redacción e intentar dejarlo en términos un poco más amplios para que no pierda la calidad de principio, y los principios deben ser amplios, necesariamente para darle ese margen de maniobrabilidad a, bueno, las autoridades y también a tribunales cuando es necesario aplicar la ley, ¿no? Luego, a ver, voy a mi otro comentario. Ahí se ve. También en cuanto a la... ok, sí. También después en la otra letra, en la otra propuesta que vendría a modificar el artículo 5º de la ley 21.040, que crea el sistema de educación pública, también para incorporar este principio, pero ya en la letra J, porque es otra ley, que es similar. Nos parece que esta redacción sí está un poco más en la línea de estar acotado a lo que sería un principio propiamente tal. Sin embargo, creemos que pudiese ser problemático, por ejemplo, cuando se refiere directamente a Internet o claro, a Internet solamente, quizás pudiese ser no seríamos tan enfáticos en referirnos a conectividad solo como Internet, ya que, bueno, esa es
de las muchas posibles tecnologías y que probablemente en el corto plazo que podría incluso aparecer otro tipo de conectividad. Y además recordar que no solamente Internet es conectividad, sino también radio es conectividad. La televisión, hoy día también, bueno, vimos cuando el canal que se creó justamente para entregar contenidos a aquellas personas que no podían tener acceso a contenidos. Entonces, quizás hacerlo un poco más amplio. Y luego ya pasando a la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones, acá, bueno, uno es, creemos que apunta solo al modelo actual de conectividad, crea obligaciones y condiciones adicionales que pueden ser deficientemente provistas por proveedores de servicio de conectividad, y además creemos que incluso tememos que de aprobarse algo así vayan directamente al Tribunal Constitucional a alegar que, no sé, se les están desde que expropiando su negocio o otros motivos similares. Creemos que sí podría ser, que podríamos acá ver un problema de constitucionalidad, o sea, que lo van a alegar, como que previniendo eso. Entonces, creemos que acá se apunta a un solo modelo como de negocio de conectividad, siendo que hay otras opciones, por ejemplo, una que fue muy discutida cuando se hizo la licitación de la 5G, era que dentro del espectro radioeléctrico se dejara un porcentaje de aquello para conectividad en tanto servicio público, era una de las opciones, o también poner dentro de los requisitos de la licitación que entregaran, como que las empresas ofrecieran a cambio de este permiso para usar el espectro radioeléctrico, ofrecer, por ejemplo, determinado conexión a sectores donde no tienen tan buena conexión, o ciertas obligaciones a llegar incluso a aquellos lugares que para ellos no es negocio. En el fondo hay distintas alternativas, no digo que la que estoy comentando ahora sea la única posible ni la mejor, pero sí quizás revisar otros modelos para al final lograr la misma finalidad, pero con el fondo de la norma obviamente no podemos si no estar de acuerdo. En ese sentido insistimos, finalmente si estamos todos cada vez migrando más nuestra vida hacia el mundo digital, que personas queden fuera sería terminar casi como en una especie de como mundo, no sé, como en India de castas, donde hay como distintos castas que están totalmente separadas. Entonces, si estamos digitalizando nuestra vida, y especialmente la educación de niños, niñas y adolescentes, de todas maneras estamos muy de acuerdo con que la conectividad sea un derecho e intentar establecer los mecanismos para ello. Solamente queremos decir que no es el único modelo de conectividad y que se puede pensar en otras formas, como lo que decía del espectro radioeléctrico. Y por último, quisiéramos hacer el punto sobre el tema de datos personales. La ley de protección de datos personales vemos que no está ni cerca de ser aprobada. Va a recibir el primer trámite constitucional después de 4 años. Entonces, nuestro temor es que de aprobarse una norma como esta y dar mayor conectividad y en el fondo la digitalización de la educación, empecemos a ver un tratamiento abusivo de la información de niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que tienen menos recursos, porque si hoy día ya estamos viendo, lo personal me ha tocado ver casos de colegios donde las empresas que les proveen servicios, ya sea de estas plataformas donde uno pone las notas de los alumnos, o las comunicaciones con los apoderados, o los test vocacionales, etcétera, las empresas que incluso cobran por esos servicios, en los contratos agregan cláusulas para poder tratar los datos con otras finalidades. También hemos visto casos como, no sé, Sodexo en ciertos colegios que está poniendo huella dactilar para controlar qué es lo que almuerzan los alumnos, o casos como Autentia y Med, que son las empresas que tienen las huellas digitales en todas las clínicas y centros hospitalarios, que hoy día están prestando servicios para matrícula online, donde no tienen términos y condiciones, no existe una política de privacidad y además se establece un nivel bajo de protección, lo que significa que ellos pueden descargar la información, donde se incluye, por ejemplo, fichas médicas de los alumnos, donde se detallan cuestiones tan sensibles como si es que tiene epilepsia, depresión, si es que se toma medicamentos. Entonces, si empresas que hoy día están cobrando a colegios que tienen los medios económicos para pagar por estos servicios, y a pesar de ello están usando los datos para utilizarlos con segundos propósitos y con ello obviamente mercantilizarlos, nos preocupa que una vez que tengamos conectividad y aseguremos este servicio, empiezan a llegar empresas ofreciendo sus servicios
con la finalidad, obviamente, de poder utilizar los datos de los menores de edad para cruzarlos con otras bases de datos, y terminamos viendo casos como ya estamos viendo en Estados Unidos y en Inglaterra, donde se está decidiendo qué niños entran, o sea, qué adolescentes entran o no a la universidad en base a algoritmos, con toda la información recopilada, o a quién se le da un trabajo y a quién no, y son sistemas que han demostrado ser obviamente más perjudiciales para quienes tienen bajos recursos y no pueden, en el fondo, alegar o ver por qué se están tomando estas decisiones. Entonces, en ese sentido, hacemos un llamado. Ojalá si pudiéramos incorporar, además de de un principio que hable sobre el principio de la conectividad, también sería maravilloso si viéramos un principio que hable sobre, no sobre la protección, el derecho a la protección de los datos personales conforme a la ley 19.628, porque eso en la actualidad es lo mismo que decir nada, sino que directamente prohíba el tratamiento de los datos de niños, niñas y adolescentes en el marco de los servicios educacionales con finalidades distintas a aquellas para las cuales se requieren los datos, que en el fondo para poder prestar los servicios educacionales. Con eso termino, y bueno, feliz si quieren que expongamos en una próxima sesión. Ahora yo la verdad es que llegué súper apurada de la otra comisión, así que mis disculpas si mi presentación no fue todo lo buena que me hubiera gustado que hubiera sido, pero hasta tuve que andar corriendo, así que mis disculpas, pero cualquier duda, estamos acá obviamente para apoyarlos en lo que necesiten. Muchas gracias, señora Michelle. Sin duda su presentación, como usted la autocalificó algo desordenada, ha sido de gran interés, porque aporta elementos que pudieran perfeccionar el proyecto, a mi modesto entender, y muy especialmente en el último punto que tocó, relativo a la protección, ¿no es cierto? Más bien a la prohibición, como usted señaló, de usar con otros propósitos la información de niños y niñas y adolescentes con esta fase y con el avance en este ámbito. Tal como hicimos con la señora Cecilia, le voy a ofrecer la palabra a los señores diputados, diputadas, que tengan interés en hacerle alguna consulta. Desde ya yo creo que hay que seguir manteniendo el contacto con la señora Michelle para que pudiéramos, ¿no es cierto?, considerar las mejoras de redacción que mencionó en alguno de los artículos que contempla este proyecto, o la complementación. Y después de eso le vamos a dar la palabra al señor subsecretario ahí para que reaccione también a si lo estima, a las presentaciones hechas. Ofrezco la palabra. El diputado señor Pardo. Gracias. Y luego la diputada Camila Vallejo. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer ambas presentaciones porque creo que son muy interesantes y muy ilustrativas respecto del tema que estamos debatiendo. Yo creo que nadie está en desacuerdo con que es urgente lograr una equidad en el acceso a Internet, y particularmente en los sectores rurales. En mi distrito, donde tengo muchos sectores rurales, sabemos también que las compañías, como se expuso acá, que cubren esos sectores, son pequeñas compañías, no son las grandes, y que muchas de ellas, creo que por no decir todas, responden también al fondo de las telecomunicaciones, es decir, reciben un subsidio por llegar a esos sectores, y muchas veces les cuesta sostenerse porque efectivamente hay poca demanda y hay poca alfabetización también digital. Entonces, me parece muy interesante, particularmente en la segunda exposición, el tema de buscar otro enfoque. Me parece creo que es un tema que podríamos tratar cuando venga el subsecretario de las Telecomunicaciones. Me parece, por ejemplo, que poner como un incentivo en determinadas licitaciones que se cubra determinados sectores rurales puede ser un vehículo mucho más eficaz para llegar a esos sectores y no producir probablemente un efecto contrario al deseado, que es por imponerle a esas pequeñas compañías la carga de cubrir o entregar Internet a los estudiantes, hacer que sea aún más insostenible su operación. Así que creo que ese camino puede ser muy potente,
y en ese sentido ojalá podamos escuchar al investigador que nos sugirió la primera expositora y también, por supuesto, escuchar al subsecretario de las Telecomunicaciones. Y para terminar, creo que por lo mismo, si pudiésemos en este proyecto de ley avanzar en un principio rector y definirlo muy bien y no caer, y por supuesto incorporar ese tema que es importantísimo en relativo al bueno o mal uso que se puede hacer de la información que se recopile de este proceso. Por supuesto que para eso estamos totalmente disponibles y ojalá pudiésemos, reitero, avanzar en un principio rector, lo que no quita que sigamos buscando las formas concretas de materializarlo, pero pienso que podemos avanzar en ese sentido y es lo que sería quizás más importante en este momento antes de poder perjudicar justamente a quienes queremos beneficiar con una política que a lo mejor no es sostenible. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Es evidente que este proyecto está imbricado con la Subtel, ¿no? Y en consecuencia ya hemos resuelto con nuestra secretaria invitar para el próximo martes al señor subsecretario y también vamos a intentar invitar al investigador que usted mencionó y que nos sugirió la señora Cecilia, ¿no? Para tener esta mirada, que es la mirada más técnica, digamos, desde la perspectiva de telecomunicación, que más desde lo educativo. Diputada Camila Vallejo, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Saludarlo a usted y a los colegas y las colegas de la comisión y agradecer la exposición tanto de Michelle como de Cecilia. Creo que son súper importantes y aportan no solo en el análisis crítico, sino que también en las posibles modificaciones que podamos hacer, entendiendo además, y esto no está de más reiterarlo, con las limitaciones que tenemos con nuestras facultades constitucionales respecto a los mandatos que se le puedan hacer al Estado. O sea, de hecho nosotros, antes de presentar el proyecto, queríamos mandatar al Estado a asumir ciertas obligaciones, pero bueno, hubo observaciones respecto a la admisibilidad de aquello inmediatamente. Y por sobre todas las cosas también si es que implican recursos, y esto es toda una infraestructura, requiere también recursos para poder llegar a los sectores más complicados, no solo rurales, sino que incluso a veces urbanos, sobre todo si el Estado básicamente se dedica a licitar y hacer que el privado se mueva y no asume un rol realmente garante de esto que yo creo que debería ser un derecho. Yo, bueno, agradezco la presentación, si es posible, Michelle, de derechos digitales, que no sé si ahora, pero a lo mejor más adelante nos pueden enviar algo escrito, porque me interesó y aprovecho de preguntar también esa propuesta, primero que tiene que ver con los resguardos de los derechos y la privacidad de los niños, niñas y adolescentes, que evidentemente es importante, y lo segundo sobre las licitaciones. Tú mencionaste algo de modificar las bases de licitación, pero no me quedó claro concretamente cuál era esa propuesta. Entonces, si pudiera precisarlo un poco más. Y lo segundo es un poco el análisis más de cuánto falta, ¿cierto? Y ahí quizá el Mineduc. Y también quizá a Cecilia de la Universidad de Chile, ¿cuál es respecto al estudio que han hecho? O sea, hemos logrado avanzar, hemos logrado cubrir ciertas brechas, pero todavía queda un porcentaje de población y de territorio, donde no está llegando la fibra óptica, donde no hay realmente acceso a Internet, donde se dificulta mucho. Bueno, ¿cuánto es eso en territorio, en cobertura, en cantidad de escuelas, de niños, niñas y adolescentes? Y ¿cuánta inversión más o menos se requiere para lograr eso? Muchas gracias, diputada. ¿Algún otro diputado o diputada que quiera intervenir? Si no, le ofrezco la palabra de inmediato a la señora Michelle para reaccionar frente a lo planteado y, si es necesario, a la señora Cecilia y posteriormente al subsecretario. Recuerden que tenemos hasta las 13:30 para despachar este tema y luego ver un segundo tema que está en la agenda. Presidente. Sí. Sí, me gustaría hacer dos preguntas. Una a Michelle sobre si en las licitaciones que ya se han hecho, ¿cuándo fue la última? Si ya existía el tema de la pandemia
para ver si efectivamente hubo alguna voluntad de parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de ya incorporar la propuesta que ella señala, ¿no? De otorgar mayor puntaje en las bases a aquellos que efectivamente ofrezcan situaciones como las que ella planteó, ¿no? De hacerse cargo de la situación de sectores más que desde el punto de vista de la rentabilidad económica no son tan importantes para las empresas. Eso es lo primero. Y lo segundo, al Ministerio de Educación me gustaría saber cómo ellos están viendo el tema de asegurar el derecho a la educación, así como se le exige a las escuelas ya cierta cantidad de metros cuadrados de patio, etcétera, a la infraestructura, cómo hoy día se está resguardando el derecho a la educación desde el Ministerio, desde la visión del Ministerio, desde el punto de vista legislativo, para asegurar el derecho a la conectividad, dentro de los derechos a la educación. Me gustaría saber si ellos van a presentar algún proyecto de ley, si van a trabajar sobre ese tema o van a dejarle el tema al mercado. Eso, presidente. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra entonces a la señora Michelle para responder, si lo tiene bien, primero, y luego a la señora Cecilia. Tenemos... ¿Esa carta? Ya. Señora Michelle, por favor. Ya, ahora sí. Sí, bueno, en primer lugar, decirle a la diputada Camila Vallejo que sí, de todas maneras le podemos hacer llegar algo escrito, felices de poder colaborar en lo que podamos. También, dentro de mi desordenada presentación, olvidé señalar también la alfabetización digital, quizás como un principio también sería bueno, porque al menos también vamos a acompañar junto con la minuta escrita algunos estudios que hemos estado revisando, y lo que se ha dado cuenta es que la sola conectividad, si no viene acompañada de alfabetización digital, no logra desplegar todas las potencialidades que podríamos lograr de ella, sino por el contrario. Entonces la alfabetización digital también es muy importante, no solo para los alumnos, sino también para los profesores. Y en relación a lo del espectro radioeléctrico, claro, hace la última licitación de la 5G, me parece que fue adjudicada post pandemia, así que ya estábamos con este tema, pero una de las cuestiones que se discutió mucho era el espectro radioeléctrico, que finalmente es del Estado y es lo que se licita a estas empresas. Una de las condiciones, obviamente no le podemos decir a las empresas, usted tiene que hacer esto, porque si no nos iríamos de un recurso de inconstitucionalidad inmediato, pero sí, si les estamos concesionando algo que es del Estado, como es el espectro radioeléctrico, sí se podrían poner ciertos requisitos, como, por ejemplo, a ver, por acá lo tenía, claro, por ejemplo, para poder acceder al espectro radioeléctrico tiene que haber un compromiso de que eso, de que la conectividad lograda gracias a ese espectro radioeléctrico llegue a todas partes, o destinar cierto espacio, el espacio radioeléctrico, a determinadas comunidades más vulnerables, porque finalmente es como cuando uno concesiona las carreteras, o sea, son espacios, o sea, el espectro radioeléctrico es del Estado, se licita a los privados. Entonces, el Estado es libre de poner determinadas condiciones para quienes quieran hacer uso de ese espectro radioeléctrico, para hacer negocios con ese espectro radioeléctrico. Entonces, pero finalmente la licitación no se hizo ningún requerimiento en específico. De hecho, fue una de las grandes críticas que se le hizo a la licitación del 5G, fue que no viniera acompañada de ninguna medida como social, por decirlo de alguna forma, para el uso del espectro radioeléctrico. Entonces, básicamente fue una licitación como cualquier licitación privada, siendo que el espectro radioeléctrico es de todos. Entonces, en ese sentido, ahora obviamente no tengo acá como la respuesta específica o la propuesta, tendríamos que estudiarla con mayor detención, sobre todo para ser responsables, ¿no? Como no les podría decir ahora el texto o exactamente cómo sería la medida, pero hay distintas formas, es cosa de estudiarlo, ¿no? Pero a eso apuntaba. No sé si con eso respondo la pregunta o me di muchas vueltas de nuevo, pero soy un poco desordenada, mi déficit atencional, pero si no, pueden
puedo detallar más. Muchas gracias. Yo sé que existe precedente. Si no me equivoco, el proyecto 700 MHz, que precisamente entregaba la concesión a cambio de la obligación de alumbrar, ¿no es cierto?, sectores especialmente aislados. Programa con números, que llegó a muchos sectores, ¿no es cierto?, especialmente rurales o aislados. Así que precedente hay. El señor acaba de incorporarse, Cecilia primero, la señora Cecilia, perdón, y luego se acaba de incorporar un asesor del señor subsecretario de Telecomunicaciones, que está pidiendo la palabra. Le voy a señalar e informar que nosotros ya hemos resuelto invitar al señor subsecretario para el próximo martes, y lo mismo al investigador aquel que estuvo recorriendo en terreno. Tengo que darle la palabra a la señora Cecilia, tengo que preguntarle al señor subsecretario, don Jorge, si es que quiere intervenir, y luego le ofrezco la palabra, si es que me alcanza el tiempo, señor asesor, por favor. Señora Cecilia. Bueno, sobre la pregunta específica de cuantificación, de cuántas comunas son, cuántas escuelas tienen o no tienen internet, la verdad es que nosotros ese estudio lo hicimos con datos del 2018 y calculamos que dejar a todas las comunas con doble enlace costaba algo así como 330 millones de dólares. No era una cifra exorbitante considerando que conectabas a todas las comunas. Ahora, eso se ha seguido trabajando, está la fibra óptica nacional, ese proyecto con esa inversión ya deja a casi todas las comunas con fibra óptica. Yo no tengo mayor detalle de si terminando ese proyecto, cuál va a ser la infraestructura final. Pero nuevamente Marcelo es el que tiene toda esa información. Y de hecho está cuantificado y hay un mapa donde están todas las escuelas y se puede saber mapa georreferenciado. Y se puede saber cómo llega la conectividad y cuántas poblaciones, etcétera. En el link de Yafun se puede descargar el informe. Y ahí están los datos al 2018 de cuál era la población en cantidad que no tenía conectividad en ese minuto, pero los datos han cambiado bastante y yo no tengo la última versión. Eso. Muchas gracias. Cada vez perdón, pero ¿existe esa última versión? Perdón que lo interrumpa para preguntarme. Existe una última versión de los mapas, sí. Y el algoritmo está desarrollado para calcular el óptimo y poder decirte cuánto cuesta construir los caminos que faltan de acuerdo a ciertas condiciones. Se puede... En el sitio que viene en la presentación, sí. Adjunta a la presentación. Gracias. Donde podemos encontrar a Marcelo Vega, ¿no es cierto?, el investigador. Marcelo Valenzuela. Valenzuela, perfecto. Señor subsecretario, usted me dice si quiere hacer una intervención. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, por supuesto también saludar a todos los diputados y las diputadas que nos acompañan, también a Cecilia y a Michelle que nos han expuesto hoy día, también agradecer las presentaciones, que de hecho escuché atentamente en el fondo y quisiera rescatar alguna idea bien importante desde el lado educativo, ¿eh? No necesariamente desde el punto de vista técnico de conectar y los costos, sino que desde el punto de vista educativo. Yo creo que no hay que perder nunca de vista que la pandemia lo que ha mostrado es que desde el punto de vista netamente educativo, pensando en el bienestar mayor del niño y en su impacto socioemocional, lo mejor para él es estar en la escuela presencialmente. No hay niño que hoy día haya dicho que estando en clase remota conectado a internet estaba mejor de lo que estaba en la escuela. Esto hace justamente que muchas de las políticas más importantes que se han hecho justamente para poder avanzar desde el punto de vista de la equidad educativa tengan que ver con la posibilidad real de lograr que los niños vuelvan cuanto antes a sus salas de clase. Y es por eso, por ejemplo, que muchos de los trabajos del Ministerio han estado enfocados a trabajar decididamente con la comunidad y a entregar recursos, de hecho, para que la comunidad pueda establecer las medidas de cuidado que permitan conciliar el cuidado de todo junto con brindar clases presenciales. Del mismo modo también se ha trabajado arduamente en la vacunación de la ciudadanía. El conjunto del Colegio de Profesores se trabajó la priorización de los profesores, asistentes de educación y manipuladoras para poder hacer de la escuela un lugar más seguro. Luego se avanzó con los niños hasta 17 años y posteriormente lo que estamos trabajando hoy día es la vacunación de todos los niños hasta los 6 años. Esto es como una medida concreta para poder orientar políticas públicas que vayan en directo beneficio del alumno en términos de permitir que él pueda estar en la sala de clase
pero al mismo tiempo también ser cuidado adecuadamente. Junto con ello, las comunidades educativas han trabajado arduamente en la aplicación de los protocolos que también fueron diseñados en conjunto con el Ministerio de Salud para permitir que esto sea una realidad. Y creo que eso es muy importante rescatarlo porque muchas veces en el detalle técnico nos podemos perder un poco en el bosque y no rescatar la esencia, que es que la pandemia lo que sí ha demostrado es que no existe hoy día ninguna conexión a internet que logre reemplazar al profesor y a la sala de clases como elemento importante y vital para el alumno. De hecho, desde el punto de vista socioemocional, la principal herramienta que hoy día el país cuenta y el mundo cuenta en términos de protección del niño es la escuela. Es la escuela presencial la que ha mostrado en el fondo las mejores capacidades para poder lograr que los alumnos, por ejemplo, puedan hacer ver las situaciones eventualmente de violencia intrafamiliar que puedan estar viviendo, y es justamente un docente el que lo acoge, lo acompaña, lo detecta. Y es por eso que es tan importante que los alumnos, y orientar nuestras políticas públicas a lograr que los alumnos puedan estar presencialmente en sus escuelas. La segunda idea importante que me gustaría rescatar, presidente, y lo expresó muy bien Michelle, es que tenemos que abordar la conectividad, dadas las restricciones enormes que existen en el fondo físicas, técnicas y económicas, para poder eventualmente, paliativamente, enfrentar restricciones a la presencialidad, enfrentarlas en su amplitud, conectividad como un todo. Es decir, las actividades, por ejemplo, que se realizaron a través de la televisión, de los medios impresos que se distribuyeron a las casas, la conectividad a través de internet, las radios, que no tenemos que olvidarla, que en algunos sectores rurales fueron fundamentales, todo ese sentido más amplio de conectividad tiene que ser recogido, indudablemente. De hecho, hubiera sido imposible enfrentar lo que ha sido esta situación pandémica sin haber contado con el apoyo seguido de la televisión, de la radio, de los medios impresos. Hay que destacar que hasta los periódicos locales y regionales establecieron páginas de apoyo para poder lograr que los alumnos pudieran también ejercitarse a través de los periódicos. Creo que esa batería de apoyo no podemos perderla, porque la conectividad a través de Internet es uno de los aspectos que brinda conectividad, reitero, de un modo paliativo en la medida en que la presencialidad no sea posible. Pero reitero, nuestra prioridad número uno desde el punto de vista educativo es contar con todas las políticas que permitan que los alumnos estén presencialmente en sus escuelas. Aún así, de hecho, abordando el aspecto de la conectividad como un aspecto fundamental en términos del punto de vista educativo, es decir, la conexión con las herramientas del futuro, también el Ministerio ha trabajado en conjunto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones el proyecto que se inició, como yo presenté la vez anterior, hace ya varias sesiones atrás, que se inició en el periodo del presidente Piñera número 1, que era la conectividad para la educación, que abordó en principio un poquito más de 7.000 colegios, y hoy día están contemplados más de 9.800 establecimientos en este programa, que va a involucrar un aumento de la velocidad de conexión y un aumento de la cobertura de conectividad en las escuelas de Chile. Y eso obviamente para poder complementar los procesos educativos, para permitir que los alumnos se conecten cada día más a los desafíos del futuro y a sus herramientas desde la escuela. También se ha privilegiado también la creación de herramientas nuevas para poder orientar el trabajo del Ministerio, como por ejemplo Aula 360, que es una herramienta que permite entregar los contenidos de 0 y cuarto medio en algunos cursos selectivos a través de herramientas remotas. Y por tanto, hay un avance decidido en esto, y hay por tanto también una visión clara respecto a que las herramientas del futuro deben ser incorporadas en el proceso educativo. Pero creo que es importante dos ideas fundamentales. Los alumnos encuentran su mayor potencial y la mayor plenitud estando en la escuela presencialmente, y por tanto nosotros creemos que las políticas públicas deben estar orientadas a poder brindar esa posibilidad. Y segundo, desde el punto de vista de la conectividad, ante momentos que se requiera, debe ser mirada en un concepto más amplio, que no tan solo abarque el Internet como una posibilidad, sino que aborde los diferentes medios por los cuales podemos llegar a establecer contacto remoto con nuestros alumnos en el caso que esto sea requerido. Eso por nuestra parte, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor subsecretario. Me quedan 3 minutos para ofrecerle la palabra al asesor del subsecretario. ¿Le sirven? Ok, le ofrezco la palabra. Y al final, para Michelle, que estaba pidiendo, entiendo bien, ¿no es cierto?, la palabra para algo específico. Señor, no alcanzo a leer su nombre, disculpe. José Huerta, señor presidente. Don José Huerta. Muchas gracias, señor presidente, por la palabra. Es muy breve. Bueno, soy asesor legislativo del subsecretario de Telecomunicaciones. Solo quería aportar un dato que el subsecretario va a profundizar de seguro en la próxima semana, en la intervención que realizará acá en la comisión, y que es que respecto a la licitación de 5G sí se realizó un modelo de contraprestaciones, que es el nombre técnico que tiene este servicio obligatorio por el cual se adjudica el espectro radioeléctrico, y como usted bien dijo, presidente, también tiene antecedentes hace más de 10 años atrás, cuando se adjudicaron
la licitación es de 700 MHz y 2600 MHz. En este caso, la licitación de 5G obliga al adjudicatario a conectar 366 localidades que fueron levantadas por los propios municipios cuando la Subtel le requirió a todos los municipios del país que pudiesen identificar zonas que no contaran con servicios de conectividad. Solo para poder dejar ese tema aplanado en esta comisión, presidente, que como reitero, el subsecretario va a abordar la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, señor Huerta. Qué bueno además que ratificó lo que yo ya había señalado en relación a que existía el precedente, ¿no? Michelle, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Sí, brevemente, es también en relación a lo mismo, quería también comentar que sí, efectivamente existe también otro precedente importante que es el de la licitación 4G, también tenía el mismo sistema de contraprestaciones, donde se solicitó poner, o sea, llegar con el internet a localidades, pero también otra opción sería, por ejemplo, reservar, que si ninguna compañía está dispuesta a hacer las contraprestaciones que se solicitan, entonces reservar una parte del espectro radioeléctrico que no está sujeta a criterios de mercado y se destina exclusivamente para iniciativas rurales o sociales. En el fondo, si es que ninguna empresa va a querer llegar con esta contraprestación, esa es otra opción, reservar una parte del espectro radioeléctrico y sacarla del espacio de la licitación. Ahora bien, en relación al concurso de 700 MHz, hasta donde yo tenía entendido, esa era una banda destinada previamente para servicios de emergencia, como UNEMI, Carabineros, bomberos, etcétera, y que en esta última licitación se habría decidido quitarle ese concepto y entregarlo a las empresas privadas para fines de lucro, y que hasta donde yo entendía, no tenía ninguna exigencia de prestar servicios de emergencia, ni tampoco se le había asignado otras bandas a estos servicios de emergencia a los cuales se fue quitado, pero puede que yo esté equivocada y no tenga la información actualizada a la última decisión de la licitación. Puedo averiguarlo sin ningún problema si es que lo requieren, pero hasta donde nosotros teníamos entendido, de hecho se cambió la lógica en la última licitación, entonces tendríamos que revisarlo. Michelle, le invitamos a que, si puede, participe de la próxima reunión del martes entre las 15 y 17, en la que vamos a tener la presencia, esperamos, del señor subsecretario de Telecomunicaciones. No, el próximo martes, no mañana 2, el 2. Y allí podemos, ¿no es cierto?, clarificar la actualización sobre esa materia. Encantada. Perdón, disculpen, ¿esa de qué hora, a qué hora va a ser? De 15 a 17 horas. Ah, ya, perfecto. A las 16 tengo que ir a hacerle clase a mis alumnos de la Universidad de Chile, que son... Bueno, de verdad ha sido de mucho interés esta parte de la sesión. Le agradecemos a la señora Cecilia, a Michelle, al señor Huerta, al subsecretario, y por cierto que compartimos con él que la presencialidad hoy es insustituible en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es que esta realidad llegó para quedarse y perfectamente, ¿no es cierto?, ha mostrado también bondades, ¿no? Bien, todo este desarrollo tecnológico podría ser un tremendo apoyo para alcanzar mejores aprendizajes. Hay que pensar en proyectado en el tiempo y proyectado, como alguien dijo, en una eventual repetición de una emergencia, ¿no?, que nos obligara y que nos pille mejor parados, mejor preparados para. Así que es una interesante discusión. Queremos pasar de inmediato reiterándole la agradección a todos los aportes que han hecho a este tema. En la segunda parte de nuestra agenda de hoy, queremos recibir a los voceros del Consejo de Estudiantes e Investigadores de Postgrado, que nos hicieron llegar correos preocupados por una situación que les afecta y que consideran de la mayor relevancia. Con ese fin están aquí las señoritas Josefina Marín, Daniela Torres, Catherine Campos y el señor Alejandro Brizo. También ellos representan al Consejo, ¿no es cierto?, de Estudiantes e Investigadores de Posgrado. La presidenta de la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado, ANIP, la señora Jimena Báez, y el vocero de la Comisión de Becas de la Red Chilena de Investigación, señor Cristian Undurraga y señora Pamela Rubio. Como tengo solo 30 minutos,
uno hablará por cada una de estas representaciones, con aproximadamente 10 minutos máximos. Lo vamos a poder alcanzar a escuchar prácticamente en esta ocasión. Ofrezco la palabra al Consejo, entonces en ese orden, y ustedes me indican quién habla en representación del Consejo. Gracias, señor presidente, gracias a todas y todos los diputados y diputadas presentes. En realidad nosotros estamos trabajando en conjunto las tres organizaciones y tenemos solo una presentación que va a resumir toda la problemática y la voy a presentar yo. Y posteriormente podemos tener un tiempo para poder conversar si ustedes así lo estiman conveniente. Perfecto. Voy a proyectar una PPT. ¿Está autorizada? Sí. Bueno, me presento, mi nombre es Jimena Báez, soy presidenta de la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado. Como usted bien lo dijo hace un momento, señor presidente, somos 4 asociaciones y agrupaciones de investigadores en posgrado que llevamos evidenciando la problemática de nuestras y nuestros asociados y compañeros en posgrado a nivel tanto nacional como también los que se encuentran en el extranjero. Esto lo hemos presentado en prensa escrita, en prensa audiovisual y en televisión y radio. Además también hemos presentado 3 veces en la Comisión Futuro de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, donde también presentó el ministro Andrés Kub y la directora de la Agencia de Investigación y Desarrollo de la ANID, la señora Aysén Echeverry, y también con representantes del CUP, que es la Corporación de Universidades Privadas, y los representantes de la Comisión de Ciencias del PRUT. Y la semana recién pasada realizamos una manifestación con una marcha que comenzó a las afueras de donde se reúne la Convención Constitucional, donde recibimos el apoyo de una serie constituyente, entre ellos los que conforman la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Ciencia, Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio, y terminamos finalmente esta manifestación en las afueras de la agencia de la ANID. Lo que nosotros también es importante destacar acá que nosotros también hemos presentado esta problemática en reiteradas reuniones ante la ANID y también con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y donde no se ha entregado una solución efectiva para abordar esta problemática que presentan hoy en día los investigadores en posgrado. Desde las organizaciones hemos realizado catastros que indican que, entre otras cosas, que los niveles de retraso de las investigaciones van entre 6 meses a más de 1 año. Todo esto se ha generado por el cierre de las universidades durante la pandemia, la cual ha sido de aproximadamente 17 meses. Y en el caso de las investigaciones de campo, en las áreas de las humanidades presentan retrasos también, producto de las largas cuarentenas y de la escasa movilidad que se produjo durante esta pandemia. Todo esto ha llevado a que no se pudieran realizar experimentos o se pudiesen levantar datos. Por lo tanto, se retrasaron todas las investigaciones que se estaban realizando a nivel de posgrado. Esto ha desencadenado también altos niveles de estrés, producto de que esto significa quedarse sin financiamiento para poder vivir por parte de los investigadores e investigadoras en posgrado, para poder pagar sus arriendos, sus servicios básicos, y ha generado que en un 70% de los encuestados que nosotros hemos realizado, de las encuestas que hemos realizado, han declarado que presentan problemas de salud mental. Es por esto que presentamos ante la agencia, ante el Ministerio y también ante la Cámara, a la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, una serie de propuestas para ir en apoyo de las y los investigadores con el fin de que sus trabajos de investigación puedan terminarse sin tener que buscar un financiamiento extra para poder subsistir y que esto conlleve a que las investigaciones se retrasen aún más. Las propuestas que nosotros presentamos son la creación de glosas presupuestarias que permitan el financiamiento de hasta 6 meses por la crisis de la pandemia COVID-19 y que vaya en directo apoyo de los, en primer lugar, becarios de magíster y doctorado nacional, regidos por el decreto 335, también para los becarios de magíster y doctorado en el extranjero, que están regidos por los decretos 664 de Becas Chile, y para investigadores de magíster y doctorado en instituciones nacionales que no cuentan con becas ANID.
Es importante recalcar que estas medidas son factibles de realizar, ya que este año 2021 ya se hizo para investigadores que estaban en el extranjero. Sin embargo, fueron muy mal ejecutadas por parte de la agencia, ya que solo se incluyeron a los investigadores que terminaban sus investigaciones hasta el 30 de junio, dejando fuera a toda la gente que terminaba durante el segundo semestre. Y en el caso de los investigadores nacionales, no se incorporaron nuevos recursos para ir en apoyo de ellos y poder subsanar estos retrasos que se presentaban producto de la pandemia. Ahora, ¿quiénes serían la población objetivo de estas glosas que nosotros estamos proponiendo hoy en día? Los becarios de doctorado nacional y en el extranjero que puedan optar a una extensión de un 10º semestre en el caso de los becarios nacionales y un 9º semestre en el caso de los becarios en el extranjero para poder terminar sus investigaciones tanto de levantamiento de datos como de escritura de tesis. Para becarios de magíster nacional y en el extranjero que puedan tener un derecho a una extensión de un 5º semestre, lo que hoy en día no existe como beneficio para los magísteres. Y en tercer lugar, para personas no becarias ANID, ya sean becarios que por concepto de reglamento interno de la agencia pierden su condición porque se les ha acabado el financiamiento o la beca, y también para extensión regular para todos otros casos que no cuenten con financiamiento del ANID. ¿Por qué la vía de la glosa presupuestaria para nosotros se presenta como la opción o como la solución a esta problemática? La solución parcial, decimos a corto plazo, para lo que viene de este próximo año, es porque desde la ANID se están haciendo uso de herramientas que ya existen por decreto y que tienen otro objetivo finalmente. Por lo tanto, no solucionan la problemática que existe, que es no tener un sueldo por atraso producto de la pandemia, situación que ninguno de los becarios y becarias investigadores en posgrado ha buscado. Estas medidas que hoy en día se están echando mano por parte de la agencia son dos, y una de ellas es la extensión por salud, la cual hay que presentar un certificado médico y no soluciona el problema ya que nos impide trabajar, y precisamente lo que nosotros queremos hacer es trabajar. Pero con el financiamiento para poder trabajar de forma tranquila y poder terminar esas investigaciones de forma óptima. Y una segunda medida que está tomando la agencia es extensión por escritura, la cual solo está estipulada para becarios nacionales, dejando fuera a los investigadores en el extranjero y para los magísteres. Ahora bien, hay que recalcar que estos mecanismos existen por decreto de forma independiente de la situación excepcional que existe por pandemia. Y ninguna de estas dos alternativas permite enfrentar el retraso de más de 6 meses, que es lo que nosotros nos indican las encuestas que nosotros hemos realizado. Como les mencionaba anteriormente, para el año 2021 a los becarios en el extranjero se les incorporó una glosa especial para apoyarlos para que puedan terminar sus investigaciones, la cual ellos pelearon fuertemente durante el año 2020, no fue algo que surgió por parte desde la agencia. En el caso de los becarios nacionales, desde ANID se comprometieron a entregar el 100% de las postulaciones a becas de extensión como una forma de apoyo y de ayuda, pero estos no fueron recursos frescos. Más bien, desde la agencia lo que se hizo fue sacar de otros beneficios que teníamos nosotros, como por ejemplo los gastos operacionales, que en el caso, por ejemplo, de un año normal como el año 2019 se adjudicaban un 72% y el año 2021 se adjudicaron solo un 50%. Otro beneficio al cual se le restaron recursos para poder ir en apoyo de estas extensiones en el 100% fueron las pasantías, que en muchos doctorados son obligatorias, y se redujeron de un año normal que se adjudicaban 77% al año pasado, a este año 2021, en donde se adjudicaron solo un 25%. Y cotutelas que también se redujeron en valores similares a las pasantías, lo cual llevó a que nuevamente quienes estábamos afectados con retrasos fuéramos quienes seríamos los afectados por las bajas en estos financiamientos, perjudicándonos aún más en el avance de nuestras investigaciones. Ahora, desde el Ministerio de Ciencia y desde la ANID niegan la existencia de esta problemática y de alguna forma ellos dan como superada la situación de la pandemia,
y dicen que no hay una gran cantidad de afectados. Y que desde la NID pueden hacer un análisis caso a caso en el caso que esto se presente. Esto para nosotros es bastante problemático porque en realidad nosotros desde nuestros catastros tenemos más de 600 afectados, catastros que se han realizado en conjunto entre CEIP, ANIP y RED, que es la red chilena, y a la vez en las plataformas de la agencia desde la ANIP hay aproximadamente más de 300 reclamos masivos que precisamente apuntan a la problemática de los retrasos que se han provocado producto de la pandemia. Ahora bien, la glosa, como está, no incluye ni siquiera la extensión para becarios internacionales, lo cual desde la propia NID se habían comprometido que existiría, faltando a su promesa, y quebrando las confianzas con los y las investigadores en posgrado. Tampoco existen recursos que garanticen que se otorgarán el 100% de las extensiones de becas nacionales sin ser sacrificado otros beneficios que son extremadamente necesarios, sobre todo con los niveles de retraso que hoy día existen en las investigaciones en posgrado. ¿Cómo ha repercutido esto? Claramente en el número de graduados y según los datos obtenidos desde la propia NID en su subdirección de capital humano, el 2019 se graduaron 319 becarios en el extranjero y 616 en Chile, y el año pasado solo fueron 95 en el extranjero y 170 en Chile, lo cual significó una reducción de graduaciones considerable, lo cual lleva a preguntarnos que obviamente la problemática que se está generando es producto de que no hay recursos para poder terminar estas investigaciones. Por eso nosotros les solicitamos que como Comisión de Educación ustedes puedan manifestarse a través de escrito a la Subcomisión de Presupuesto, quien comienza mañana a ver el tema de la glosa presupuestaria, en especial la partida 30 de Ciencia y Tecnología, y que puedan hacer ver la importancia de aumentar estos recursos y que puedan ir en ayuda y apoyo de las y los investigadores en posgrado para que puedan terminar sus investigaciones de forma óptima, tanto como un beneficio para el país como también un apoyo para las y los investigadores. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Jimena. Estábamos aquí en un interesante debate, o más bien conversación con la señora secretaria, que da la coincidencia que es además secretaria de la Comisión de Ciencia, así que la he escuchado a ustedes en varias ocasiones en esa comisión. Y yo le estaba consultando precisamente y comentando que me parecía, yo creo que esto es compartido por todos, que este es un tema que cae dentro del ámbito de competencia precisamente del Ministerio de Ciencia. Y ya no como antes, que había una vinculación entre el CONICYT y el Ministerio de Educación. Y por eso mismo creo yo que, no obstante que es un tema relevante, que compartimos, que yo me pongo en la situación de ustedes y ciertamente empatizo y solidarizo con el problema que están teniendo, sin duda. Y creo que todos nosotros. Ahora, tal como ustedes lo señalaron, aquí, a propósito de la glosa, la subcomisión de presupuesto que está trabajando previo a la discusión sería una buena instancia, la subcomisión que tiene el área de ciencias, para ir a mirar eso. Nosotros quedamos sensibilizados con el tema, ¿no es cierto?, para conversarlo. También se me ocurre, no sé si ustedes lo hicieron, que pudieran pedir precisamente una invitación a la Comisión de Hacienda de la Cámara, como también del Senado, porque así, desde allí se forman las subcomisiones presupuestarias y son los que tienen mayor competencia a la hora de la discusión en específico del presupuesto del sector. Sí, efectivamente, sin embargo, los decretos por los cuales están regidos las becas hoy en día siguen perteneciendo o siendo parte del Ministerio de Educación. Entonces, precisamente por eso, los decretos 335 y 664, que son los que rigen a becas nacionales y becas Chile, siguen perteneciendo al Ministerio de Educación. Entonces, por eso precisamente es que nosotros queríamos recurrir y presentar esta problemática ante ustedes, porque también les atañe como Ministerio de Ciencia, o sea, como Ministerio de Educación, perdón, y ver estos requerimientos. Perfecto. ¿Le parece a nuestros distinguidos colegas que tomemos el acuerdo de
oficiar al señor ministro en relación a este punto específico, que es que los decretos 350, 335 y 664. Eso, están dentro del ámbito de competencia del Mineduc, que tome carta y que nos diga cuál es su parecer, cuál es su compromiso respecto de esta conversación y diálogo que debiera darse en la discusión del próximo presupuesto. Pues yo no creo que hayamos, perdonen lo que lo diga así, pero botar a la basura todo el esfuerzo, todo el avance que tienen probablemente las investigaciones que ustedes llevan adelante, por una cuestión que es de absoluto sentido. Es decir, yo sé que hay un problema presupuestario, pero creo que la pregunta es, ¿vamos a perder todo el esfuerzo ya realizado, tanto en Chile como en el extranjero? Aun cuando eso signifique, ¿no es cierto?, que posponemos los gastos que podamos hacer a futuro, pero hay un avance, hay un producto, hay una investigación en curso que tiene que terminarse simplemente. Yo no sé, el sentido común me indica que sería de toda lógica lo que ustedes están planteando, que es que haya extensiones y los aportes necesarios para que culminen esas investigaciones, ¿no? Aprovecho de preguntarle al tiro para no hablar más. ¿Tienen una estimación ustedes aproximada del costo que representaría hacerse cargo de esta problemática, teniendo en cuenta que tienen una aproximación de 600 investigadores, ¿no es cierto?, afectados? Eso. Presidente. ¿Sí? ¿Alguna otra diputada, diputado? Sí, yo. Sí. Sí. No, más que preguntas, solo, bueno, este es un tema de especial relevancia, ¿cierto? Todos creemos que el tema de la investigación en Chile tiene que ser apoyado fuertemente y no solo por la pandemia, sino que a futuro aún más, y todo el desarrollo más de la investigación, innovación y la ciencia y tecnología, o si no, nos vamos a seguir quedando estancados. Entonces, yo solamente quería decir que como están las subcomisiones de presupuesto, se está empezando a discutir la ley de presupuesto en las subcomisiones, y estuvimos nosotros conversando a través de nuestros asesores, pero también directamente con el diputado Marcelo Díaz, porque se habían comprometido algunas indicaciones. Él me dice que las va a ingresar, y yo creo que sería bueno, no sé si comprometer a los diputados y diputadas de la comisión, pero al menos yo a disposición obviamente de apoyar, de firmar todas esas indicaciones, porque esta pelea, principalmente, además de la comisión, de la subcomisión mixta de presupuesto, va a venir a la sala. Entonces, yo creo que hay que hacer el énfasis correspondiente cuando se vea tanto, o sea, la partida de ciencia y tecnología como incluso la de educación, presidente. Eso nomás quería señalar. Gracias, diputada Camila Vallejo. Ahí tenemos el cuadro, tenían la tarea hecha como buenos investigadores, ¿no es cierto? Proactivos. Ahí está el cuadro perfecto de lo que implicancia en términos de recursos, tanto para los doctorados nacionales como para los magísteres y los doctorados en el ámbito internacional y también magísteres, ¿no es cierto?, que ahí están perfectamente. No parece ser una cantidad de dinero demasiado importante en términos de otros rubros, porque hablo de 2.000 más 300 más 1.800, sí, un par de, redondeando como 5.000 millones aproximadamente, que para quienes conocemos el presupuesto no es una cifra estratosférica, pero hay que conversarla con las autoridades. Bien. La señora Pamela Rubios está pidiendo la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Primero que todo, agradecer el tiempo para plantear nuestras inquietudes, que la verdad que ya venimos aproximadamente 2 años peleando por lo mismo, y el ministerio y la agencia, la verdad que insisten en desconocer el problema, así que agradecemos toda instancia que tengamos para plantear esta problemática. En el mismo sentido de lo que decía Jimena, digamos, y en lo que atañe a esta comisión, debido a que los decretos todavía están dentro del contexto del Ministerio de Educación, quería plantear una segunda problemática, y en ese sentido tal vez solicitar si se puede oficiar al ministro, porque el año pasado se aprobó una glosa de extinción de obligaciones para becarios en el extranjero y becarios nacionales que terminan sus becas previo al 31 de diciembre de 2013.
Esa glosa en la última reunión que tuvimos con el ministro nos señaló que estaba en Contraloría ya para en su trámite final de toma de razón. Sin embargo, hoy nos enteramos que ni siquiera ha salido de presidencia. Entonces quisiera también, porque también es una inquietud que atañe y que pone en situación de incumplimiento a muchos investigadores e investigadoras. Como redes chilenas tenemos noticia que hasta el día de hoy, pese a que esa glosa, ese decreto está en tramitación, se sigue notificando a los becarios y becarias por incumplimiento, a pesar de que podrían ser beneficiados con la ejecución de esa glosa y con ese decreto. Queríamos pedir respetuosamente si se puede oficiar al ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Puz, para que señale detalladamente en qué estado de tramitación se encuentra dicho decreto, si salió de presidencia, entró a Contraloría, solicitar el número de dicho decreto y en qué estado de tramitación y fecha estimativa en que eso podría estar terminado, digamos. Muchas gracias, Pamela. Acogemos su solicitud. Yo me imagino que con el aval y el apoyo de todos los diputados integrantes de esta comisión, eso, así lo estoy viendo, y entonces acordado, oficiar primero al señor ministro de Educación en relación a los decretos que siguen estando bajo la tutela del Mineduc y que están relacionados con la problemática que ustedes, ¿no es cierto?, están planteando. Y además con este aspecto más puntual que ha planteado Pamela Rubio, que dice relación con este compromiso del gobierno en orden a hacer un decreto, ¿no es cierto?, que resuelva el problema. Pamela, me fue absolutamente desconocido para mí, a lo menos, el tema específico, y te agradeceríamos para poder hacer ese oficio que ya concordamos enviar, tuvieras a bien mandarle un correíto a la comisión, a Soledad Fredes, para que pudiéramos redactar con mucha claridad, ¿no es cierto?, la solicitud por usted hecha. ¿Le parece? Ningún problema, presidente. A la brevedad lo tendrá en sus manos la información pertinente. Se lo agradecemos muchísimo. ¿Alguna diputada, algún diputado que quiera hacer? Nos quedan 5 minutos. Parece que una de nuestras invitadas, Catherine Campo, quiere hacer uso de la palabra. Le ofrezco la palabra a Catherine. Muchas gracias, presidente, muchas gracias por este espacio. Yo soy vocera de CEIP y simplemente quería enfatizar que nosotros vemos y agradecemos las gestiones que van a hacer con el Ministerio de Educación por el tema de los decretos, porque vemos que la solución a mediano o largo plazo efectivamente va en la línea de generar alguna modificación al decreto que nos permita que los becarios estemos protegidos ante ciertos eventos como sucedió con la pandemia para poder terminar nuestras investigaciones. Pero también mencionar y enfatizar que es súper importante lo que planteó la diputada Camila Vallejo, porque estamos ante una urgencia, o sea, necesitamos que en el corto plazo haya una solución, y el corto plazo es la vía que vemos más posible es la ley de presupuesto, donde se introduzca glosas que permitan estas extensiones adicionales que bien planteaba Jimena con bastante detalle en la presentación. Entonces, les solicitamos encarecidamente que puedan revisar ese tema. Si necesitan más información, nos la solicitan, nosotros se las hacemos llegar, pero necesitamos que la solución vaya ahora. Ya tenemos becarios que van de 1 año a 1 año y medio de atraso, por lo tanto no podemos esperar al otro año a una solución, sobre todo la cohorte que el año pasado iba en 3er año del doctorado, hoy día está bastante complicada la posibilidad de darle continuidad a su investigación. Eso, muchas gracias. Lo tendremos en cuenta, lo que usted nos ha planteado, Catherine. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Muy bien. ¿Qué les quiero decir? En nombre de la comisión, que empatizamos absolutamente con ustedes. Todos los que hemos intentado estudiar después del pregrado sabemos el esfuerzo enorme que significa, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay problemas económicos, o sea, hacer investigación y además tener problemas económicos. Me imagino lo que será especialmente en el extranjero, donde no se tiene una red de apoyo. Por último, acá en Chile alguna red de apoyo existe. Yo creo que es un tema súper serio.
como lo decía Camila Vallejo, y esperamos que podamos ayudarles entre todos a sensibilizar a las autoridades respecto a este tema y que ojalá, como decía Catherine, entiendan la urgencia que se aborde ahora ya en la discusión de la próxima ley de presupuesto, que a propósito está encima. Nosotros discutimos la ley de presupuesto el próximo mes de noviembre. De hecho, están funcionando las subcomisiones ya hace algún tiempo. Así que toda nuestra solidaridad, toda nuestra empatía con todos ustedes, ¿no es cierto? Y esperemos que se junten los astros para que podamos tener buenas noticias al respecto. Les agradecemos su presencia aquí y le agradecemos a cada uno de los que han participado de esta sesión, y habiéndose cumplido el objeto de ella, esta se levanta. Hasta la próxima. Gracias, señor presidente. Gracias a todas las diputadas y diputados presentes.